Hola, soy David. Bienvenido al podcast Creando Videojuegos y Ahora qué. Gracias por estar escuchando. En este tercer capítulo les platicaré de Godot y cómo hice mi primer prototipo. Espero me acompañes a lo largo de este proceso y te sea de utilidad mis palabras para inspirarte, comparar tu proceso, aprender algo o simplemente como entretenimiento al escuchar este podcast. Comenzamos. Este episodio abarca el trabajo realizado en 2 semanas. Primeramente realicé el curso de Artbook para videojuegos en la plataforma Platzi. Durante esta semana trabajé en el minijuego, siempre con la pregunta en mi mente de si podría terminarlo y cómo debería trabajarlo para cumplir en el plazo que duraba el reto. El proceso del juego fue mucho de pensar e ir probando si sabía hacer las cosas que necesitaba para implementar la mecánica del juego, la cual yo la llamo mecánica tipo pares. Fui probando cómo funcionaba la modificación de nodos y texturas en Godot, ya que en Godot la mayoría de cosas son nodos. A la par estuve trabajando con Photoshop la parte de cómo se vería el nivel y diseñé mi primer nivel para ponerlo en el juego. También probé el concepto del juego en papel con mi hija y al parecer le gustó mucho ya que ella se puso a diseñar su propio nivel, lo cual me hizo tener una gran sonrisa porque ya con esto valió la pena el tiempo que dedico a este hobby. Estuve pensando en la manera en que armaría el nivel, con la idea de que el nivel debería ser un grafo, y empecé a armar una estructura en la cual tendría un arreglo en el cual indicaría de qué manera estaban configurado el mundo y cuáles eran los movimientos válidos para poder moverse. Esto resultó un poco frustrante al ver cómo algo tan simple como hacer aparecer y desaparecer un spray del juego me costó trabajo el realizarlo, debido a mi desconocimiento de Godot. Pero de esta experiencia me di cuenta que hay bastante información de Godot en internet y haciendo las preguntas correctas en Google se encuentra lo que buscas. En la creación de este minijuego o este prototipo me llevó a hacer una iteración tras otra con respecto a pensar la manera en que iba a implementar este juego, en mi mente ver cómo se vería, cómo se movería, hacer un diseño de una matriz, cómo pondría la parte de los movimientos, cómo los implementaría y luego investigar en la herramienta de Godot y ver si yo podía hacer realmente esa parte que estaba pensando. Y esto fue iterativo. La idea era pensar la manera de implementar la mecánica, revisar lo que ocupaba para hacer esta mecánica en Godot y luego continuar pensando los problemas que iban surgiendo. Una de las cosas que me pasó fue que al momento de hacer el despliegue de la aplicación en Itch.io, la plataforma no me cargaba las imágenes que hacían el cambio de los movimientos. Al final me costó un poco de trabajo buscar la respuesta. Al final la respuesta fue que Camel Case o la parte de cómo tenían los nombres, producción o en producción no funcionaba porque no estaban igual, pero en el motor directamente funcionaban sin ningún problema. Una de las cosas que me gustó fue también que pude motivarme a terminar el prototipo y a publicarlo. Si bien es muy sencillo, llegar a este punto no siempre es tan fácil, sobre todo pensando en sentirse satisfecho uno mismo con lo que acaba de hacer, sabiendo que hay mucho por mejorar y sabiendo que hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Sin embargo, creo que podemos ir trabajando poco a poco en este proceso. Una de las cuestiones que también me gustó revisar esta semana fue que empecé a encontrar varios videos o varias podcasts donde hablan de cosas similares a lo que estoy platicando y es interesante ver de qué manera están trabajando, cómo lo abordaron y cómo pudieron terminar. Por un momento fue un poco desmotivante al pensar de ¿para qué estoy haciendo este podcast si ya hay trabajos de mucha calidad en el internet? Una de las cuestiones que revisé también fue que vi cómo a veces estudios de videojuegos simplemente realizan un juego y desaparecen como tal. Viendo una referencia de un video, me llevó a pensar en lo siguiente. Tengo que iterar sobre lo que sé hacer, de lo poquito o mucho que he aprendido en estos últimos, no sé, en este par de años, y ir partiendo de ahí a trabajar sobre eso. Implementar mecánicas que nunca haya hecho va a costar mucho trabajo. Espero que este proyecto vaya avanzando y vayamos trabajando. Lo principal de este periodo fue terminar un primer prototipo con la mecánica implementada, y si bien no quedó como me hubiera gustado, creo que cumple con lo mínimo para explicar la idea general del juego. El reto ya terminó, al parecer no fue un final muy bueno,
ya que al parecer no hubo entregas de proyectos, pero la experiencia queda y creo que este tipo de retos para cuando vas comenzando pueden tornar un poco complicados en cuanto a definir el alcance de lo que puedes hacer con el tiempo que tienes. Espero que vengan nuevos retos y se pueda ir mejorando la experiencia del mismo, pero no dejo de pensar que iniciativas así son muy buenas para aprender. Comencé a leer un libro en el cual tiene que ver con diseño de videojuegos y en el primer capítulo habla de por qué los jugadores juegan los videojuegos. Y es interesante ver de manera un poco más formal cosas como que juegan por tener un desafío o también pueden jugar por socializar y otros motivos. Algo muy importante que aprendí también fue a recordar el tiempo que implica realizar el ciclo completo de un juego, por más sencillo que este parezca. También de momento, aunque es poco lo que he probado de Godot, se me hace una herramienta bastante interesante de trabajar, sobre todo como al parecer todo es un nodo y como parte de esta idea para ir haciendo las modificaciones al juego. Es un poco más sencillo de manejar que con Unity, al menos de momento es la impresión que me da. ¿Qué sigue? Seguir aprendiendo de Godot. De momento quiero probar con este motor de juegos. Definir cuál es el siguiente prototipo que quiero realizar. El cierre. Me siento satisfecho de haber terminado el prototipo del juego. Dejaré el enlace al juego en la descripción del capítulo del podcast, con la aclaración de que solo se puede jugar en la computadora. Por último, en estos días me animé a compartir el podcast más allá de un par de amigos y mi hermano. Y agradezco mucho a quien como tú se tomó el tiempo para escucharme y en algunos casos darme un poco de feedback o retroalimentación del mismo. Espero ir mejorando y que este proyecto vaya creciendo sin perder de vista que el objetivo principal es que me sirva de motivante para crear un juego con línea de vista a noviembre de 2023. De momento creo que está cumpliendo su objetivo. Me despido de ustedes, espero verlos en el siguiente capítulo que saldrá en una semana. Recuerda, si quieres seguirme en mi red social principal, que es Twitter, mi usuario es Nick and Code. Lo puedes ver en la descripción de este podcast.